clase. Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor porque vamos avanzando y nos toca estudiar la lección número 7. Tenemos una más del curso y una clase más adicional que vamos a hablar sobre el propósito de Academia Cristo, cómo empezar un grupo sembrador, hablar sobre el acuerdo doctrinal, el proyecto final y a cualquier pregunta que ustedes tengan. Eso va a ser en la clase número 9. Pueden, si desean ustedes todos participar, sería una bendición grande. O de no, las personas que deseen venir a la clase número 9 sería chévere. Muy bien, bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor que ya estamos en la lección 7. Comenzaron y van bien hasta aquí, vamos bien, gracias al Señor. Entonces hoy vamos a estudiar Dios prueba a Abraham. Para mí en lo personal esta es una de las historias más lindas de la Biblia, en la cual vemos las prioridades absolutas de Abraham, que puso a Dios en primer lugar, inclusive sobre su hijo, su primogénito, su único hijo. Entonces, una enseñanza linda para nosotros, para que pues realmente veamos en dónde están nuestras prioridades espirituales. Muy bien, entonces dicho lo anterior, vamos a comenzar con una oración, dándole gracias al Señor por habernos permitido un día más de vida, por habernos permitido ejercer nuestras actividades, cuidar de nuestras familias y también, ¿por qué no? El Señor nos ha dado el privilegio en este día de compartir con otros el evangelio de salvación y vida eterna. Oremos. Querido Señor, cuando escucho cómo Abraham te amaba más que a su propio hijo, sé que me ha faltado mucha fe y amor. ¿Cuántas veces durante la vida he amado a alguien o algo más que a ti? Perdóname, Señor, por causa de tu Hijo Jesucristo. Enséñame por medio de tu palabra cómo puedo crecer en el amor para ti y ayúdame a practicar ese amor. Gracias, Señor, por tu amor por mí. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Como siempre, los atletas, los futbolistas en este caso, como está en la pantalla, hacen un ejercicio de calentamiento, de estiramiento de músculos antes de empezar la clase. Nosotros también vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ejercitar nuestros músculos espirituales con un ejercicio. Entonces vamos a buscar títulos para casi 10 capítulos de la Biblia. Buenas noches, pastor. Buenas noches, bienvenida. Que el Señor la bendiga. Excelente. No sé si ustedes ya hicieron la tarea o vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir participando para ver qué título le pondrían ustedes. Entonces, vamos a empezar ahorita. Permítame un segundito. Ahora sí. Entonces, en el grupo de WhatsApp les dimos algunas sugerencias, ¿verdad? Algunos capítulos, bueno, los títulos de los capítulos de la Biblia. Entonces vamos a empezar con un voluntario, una voluntaria. El capítulo 13. ¿Qué título le pondría usted? 13 de Génesis 13. Adelante, María. Bueno, y hay unas cuantas encontré por ahí. Una separación necesaria en el 13.
14, rescatado el sobrino sobrino amado. El 15, Dios de pacto. El 16, al hijo incómodo. Hasta ahí nomás. Excelente. Muy bien. Juan Carlos, adelante, por favor. El micrófono, Las que, hermano. las que siguen, profe. Sí, las que siguen, por favor, para seguir avanzando. O sea, le cambio el título, ¿sí o no? Sí, sí, ¿cómo lo pondría usted? En vez del título aquí que ya está en la Biblia, ¿verdad? Es el 16 es Agar e Ismael. Entonces, ¿qué título le pondría usted? Listo. Entonces yo le colocaría eh, el hijo del afán, de pronto, o el hijo de la impaciencia, mejor. Hijo de la El 10, impaciencia. sí, el hijo de la Incómodo. impaciencia. El 17 yo le colocaría la señal la señal en el cuerpo del pacto. El 18 el cumplimiento de una promesa. Excelente. En el 18 hay otros subtítulos. ¿La miramos también? ¿O paso al 19? Sí, deme la otra también, ¿sí? Sí, la otra parte. Intercesión yo le colocaría ahí intercesión de la creación ante el creador. Y el 19 sería destrucción, el juicio justo de Dios, le colocaría yo al 19. Muy bien. Y el Abraham y Abimelech. Hasta ahí llegaría, profe, porque es así, no sabría cómo ponerla. Alguien que me dé un título para esto, para el 20. María, adelante. Respaldo de Dios y los siervos. Promesas Excelente. cumplidas. Muy bien, ese es el 20, ¿verdad? El 21. El nacimiento de Isaac. Cumplimiento de la promesa sería. Cumplimiento de la promesa de Dios. Excelente, muy bien. ¿Algo que notaron en esos capítulos de lo que hizo Abraham? Juan Carlos, adelante. Pues básicamente, profe, lo que yo veo ahí es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Dios le da a Abraham una promesa y a Abraham le toca esperar un tiempo y él como que se afana y empieza a mirar en dónde y en qué momento se va a cumplir esa promesa. Y comete un error con la sierva, ¿sí? Ujú. Queriendo como ayudar a Dios. Más aún así, eso no invalida la promesa de Dios, o sea, Dios no se echa para atrás con lo prometido, ¿sí? O sea, eso también nos muestra que aunque a veces hacemos cosas que no son correctas, igual Dios termina respaldándolas por su amor, por su misericordia, por su bondad. Y después de eso, pues ya viene el hijo de la promesa, pero el Señor hace igual diferenciación entre el hijo de la promesa real que fue Isaac y el hijo de la promesa o el hijo el fruto de la bendición buscada por la humanidad de Abraham. Excelente, hermano. Muchas gracias. Yo encontré algo que me hizo pensar que el ser humano siempre se trompieza con la misma piedra. 2, 3, hasta 4 veces. ¿Cuál fue el trompezón de Abraham con la misma piedra, la misma situación? ¿Notaron? Magali, adelante. El micrófono. Todavía el micrófono, Magali. Ok, buenas Ahora noches. sí. Disculpa. Ya, lo que pasó es que Abraham siguió mintiendo. Una de las cosas que nos pasa a todos, seguimos, no esperamos el tiempo de Dios. Eso, la impaciencia de Abraham, tanto como Sara,
al esperar la promesa. Es que así, es que como dice ese refrán, el que espera, desespera, ¿no? El que espera se desespera y así nos pasa a nosotros. Esa es una de las cosas que le pasó a Abraham y Gracias. ante la promesa falló. Gracias, Magali. Bien dicho, sí, Abraham mintió otra vez. Otra vez dijo que su mujer era hermana, pero esta vez puso un argumento más. Dijo, sí, es mi media hermana. Somos los dos hijos del mismo padre, no más que de mamá diferente, ¿verdad? Pero esta vez el rey sí se quejó y le dijo, pues, ¿y por qué yo voy a recibir el castigo, verdad? Si yo no he hecho nada. Y entonces le imploró al Señor que Abraham intercedió, ¿verdad? Para que no le hiciera castigar al rey. Excelente. Muy bien. ¿Qué fue lo que a usted más le llamó la atención de la historia, específicamente la que estudiamos, Génesis 22, 1 al 19? ¿Qué fue lo que a usted, aunque ya la haya leído esta historia muchas veces, pero esta vez algo que notó, algo diferente, algo que le hizo reflexionar de Génesis 22, 1 al 19? Magali, vamos a empezar con usted que está ya con la mano levantada, luego vamos con Jocelyn y Sí, buenas seguimos. noches. Algo que vemos a través de todos los capítulos que vinieron anterior a este fue que Dios permaneció fiel a pesar de la mentira de Abraham, a pesar de las fallas, de las dudas, Él permanece fiel y lo hace con nosotros también. A pesar de nuestra infidelidad, Él siempre permanece fiel. Yo noté eso, que él fallaba y fallaba, pero Dios estaba ahí con él. Gracias Eso es a lo que yo Magali. recuerdo. Excelente. Específicamente vamos a enfocarnos en la historia de Génesis, donde Dios le dice, sacrifica, ofrece como holocausto a tu hijo primogénito. Adelante, Jocelyn, por favor. Bueno, al leer la historia ya sabemos que una de las cosas que nos impresionan es la fe y la confianza de Abraham en Dios y en hacer lo que él le pedía, porque sacrificar el único hijo que le había costado tanto tener, o no le costó a él, pero que Dios se lo dio, aceptó, él me lo dio, él pide que quitármelo, lo aceptó. Pero sí viene a la mente de nuevo como que la simbología de como algo, una premonición de lo que Dios haría por nosotros, de dar a su único hijo en sacrificio. Eso sí parecía de pronto. Gracias, Jocelyn. Excelente observación. Muy bien. ¿Alguien más tenía la mano levantada? No sé si era Vilma. Sí, sí, pastor. Lo que a mí, o sea, no hay ninguna palabra, nada que Abraham cuestione lo que le pide Dios. Entonces, esa obediencia sin cuestionar. No hay ninguna palabra que diga, pero si es el hijo que me prometiste, si en ningún momento solo dijo, heme aquí, y después dice que se levantó a ir a obedecer lo que Dios le había pedido. Eso es lo que me llama, que Dios le pidió y Abraham obedece sin ninguna palabra, sin una queja. Gracias, Vilma. Bien dicho. Muy bien dicho, sí. Es impresionante, ¿verdad? Imagínese usted y yo que tenemos nuestros hijos y de pronto pues hacer eso. Yo no quisiera eso, ¿verdad? Increíble, increíble la fe de este hombre. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario antes de pasar a la siguiente pantalla? Bueno, entonces vamos a la historia como tal. ¿Quiénes son los personajes de esta historia, de la historia que acabamos de identificar, de leer? María, adelante, por favor. El micrófono.
Encontré, estos son Dios, Abraham, el ángel de Jehová, el cordero, becerro y asno. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Qué digo otro hermano? Ujú. Juan Carlos. A mí me parece que los objetos ahí son la leña, el sacrificio, el monte y el cordero. Excelente. Muy bien, la leña, la alforja, la albarda, el asno, el cuchillo. Un cuchillo, sí. Sí, también me imagino que había como una soga, un cabo, ¿verdad? Que lo envolvieron la leña y también que lo ataron al muchachito, porque dice que lo ató, ¿verdad? Sí, señor. Vilma, adelante, ¿dónde ocurrió la historia? Tenía la mano levantada. En el monte, en la tierra de Moriah, ahí le pidió que se vaya a la tierra de Moriah. En un monte le iba a indicar dónde tenía que hacer el sacrificio. Gracias, Vilma. Sí, muy bien, en la tierra de Moria. La tierra de Moria, mismo lugar del monte donde después Salomón edificó el templo, por ahí alrededor. A Abraham le esperaba un viaje de 80 kilómetros, imagínense. Oiga, yo me quedo como impresionado las largas distancias que caminaban esa gente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y no era pues como caminitos nomás, sino por el desierto, ¿verdad? Es increíble. Dice, Dios quería que la obediencia del patriarca fuera una acción Dios no quería que la obediencia del patriarca fuera una acción del momento. 3 días de camino le darían tiempo suficiente para pensar. No fue algo corto, ¿verdad? Que Abraham dijo, voy a hacerlo. Y antes que me dé cuenta, ya terminó todo esto. 3 días de caminar. Y no sé si a usted le gusta hablar con sus hijos, pero mientras caminaban, yo no sé de qué hablaban, ¿verdad? No sé si Abraham tenía un nudo en la garganta que cada vez que pensaba lo que iba a hacer, se le venía como, ¿verdad? Aflicción, tristeza, no sé. María, cuéntenos. ¿De qué, pastor? Tenía la mano levantada. Bueno, aquí va con esta cuarta pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? 400 años atrás. ¿Está bien, pastor? 4000 años atrás. 4000 años atrás. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Agar e Ismael ya habían salido de la casa. ¿Se acuerdan que hubo un pequeño inconveniente allí? Los muchachitos, los hermanos no se llevaban bien. Y Sara empezó a ver la mala, pues las dos. Ya no eran las amigas que eran antes, ¿verdad? Agar y Sara y los muchachitos, el Ismael estaba, me imagino que golpeando al muchachito, al pequeño, y ya no, eso no quedó bien en la casa y lo sacaron a Ismael y Agar. Tardaron 3 días en llegar a Moriah antes de la muerte de Sara. Ella murió 120 años. Entonces, haciendo las cuentas, estamos hablando que el muchachito tendría de unos 12 a 14, 15 años, ¿verdad? Adolescente. Pero se nota que no era el adolescente de hoy en día porque no hubiera querido obedecer al papá, ¿verdad? ¿Cuál era el problema, hermanos? O los problemas. Buenas noches, pastor. Uno de los problemas, creo yo, que era la prueba tan difícil que tuvo Abraham al entregar a su hijo, pero su fe era mayor que inclusive Dios le dice, entrégame a ese hijo que amas tanto. Y es verdad, efectivamente, nosotros amamos tanto a nuestros hijos y a veces, y dice Dios en su palabra que el que ama más a su hijo,
y él quiso poner en... esa es la prueba que le puso a Abraham y ahí se dio cuenta pues que él realmente lo amaba y era capaz de darle a su hijo por obedecerlo a él, que él era más importante que todo, estaba primero que así debería ser. Gracias, Pastor. Magali, muy bien dicho. María, adelante. No hay cordero para el holocausto. No hay cordero para el holocausto, ¿verdad? Sí. Y el muchachito pregunta, papi, ya tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos todo. ¿Y dónde está el cordero? ¿Se le olvidó? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá. Dios Dios proveerá. proveerá. Así Amén. dijo él. Así dijo. Ujú, Ujú. ujú. Dios ha prometido hacer de Abraham una gran nación por medio de Isaac. Ahora Dios le pide a Abraham sacrificar a Isaac en holocausto. ¿Confiaría Abraham en Dios para resolver este conflicto? ¿Confiaría en su propia razón? Bueno, para nosotros que ya tenemos la historia escrita, que ya sucedió, pero imagínense en cada paso ir escribiendo la historia, ¿verdad? Entonces fue difícil para Abraham. Yo puedo imaginarme llevando a mi hijo a sacrificar. Es increíble, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Alguien que me cuente la historia, que me resuma, por favor. Un voluntario, una voluntaria, que me cuente cómo sucedió los hechos. ¿Alguien? Adelante, Vilma, por favor, sí. La historia comienza que le dice sería una ordenanza de Dios, se le aparece ahí a Abraham y Abraham le responde, heme aquí, y entonces ahí le pide que le ofrezca a su hijo para su único hijo Isaac, inclusive a Isaac le pide, y que le ofrezca en holocausto en uno de los montes que le iba a decir en tierra de Moria. Entonces Abraham de mañana se va, toma todos sus elementos que necesita, aún a siervos para poder ir a acercarse, usted había dicho los kilómetros, y así fue que al tercer día, dice, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Y así fue que ahí dejó a su siervo y continuó solo con el muchacho. Y el muchacho, dándose cuenta, Isaac, de que tenían todo excepto el cordero, le pregunta al padre dónde está el cordero para el holocausto. Y la respuesta de Abraham fue: Dios proveerá. Así fue que, llegado el lugar, Abraham prepara todo, y cuando lo iba a desgollar a su hijo, un ángel de Jehová le da voces: Abraham, Abraham, y ahí se me aquí. Y le dice: no extienda tu mano, ya conozco que temes a Dios. Y ahí fue que cuando miró hacia un costado había un cordero que estaba atrapado en las ramas, y ahí fue que tomó ese cordero y ofreció holocausto. Y ahí directamente le dice que serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto me has obedecido a mi voz. Así que ahí ya vuelve Abraham con sus siervos, y ya a Berseba juntos fueron. Y después ya de estas cosas, dice, Abraham tuvo hijos, y ya comenzó a añadirse la descendencia de Abraham después de eso. Y ahí fue que nuevamente Dios le dice a Abraham que serán benditas todas las naciones por lo que él había hecho, obedecerle. Gracias, Vilma, muchísimas gracias. ¿Estaría? Muy bien hecho.
Gracias. Linda historia. Muy bien, ¿se resuelve el problema que mencionamos? María dijo que no había cordero para el sacrificio. Adelante, María. Sí Yo hubo dije, cordero. sí hubo cordero. Con la pregunta 7, ¿no? ¿Se resuelve el problema? Sí se resuelve el problema con el sacrificio del cordero que Dios lo trajo. Sí se resuelve. Excelente. Y también Dios probó la fe de Abraham. Eso fue también. Con el cordero que proveyó. Excelente. Bueno. Y también el ángel justo ahí. Cuando, bueno, pero nomás mi locura, mi cabeza, quizás pensaría Abraham que, ¿verdad? Cuando estaba levantando la mano que Dios iba a intervenir o no, quién sabe, ¿verdad? Pero justo en el momento preciso, ¿verdad? El ángel dijo, no le hagas daño al muchachito. Mire, esa imagen dice más que 1000 palabras. Es increíble. Así es. Muy bien. ¿De qué se trata la historia? En una frase, resuma de lo que se trata la historia. Magali. Bueno, la historia se trata de fe, sacrificio y amor. La historia se trata de la fe de Abraham, que él tiene que hacer el sacrificio como holocausto para demostrar el amor y la obediencia a Dios. De eso se trata. Sobre todo pienso yo. Excelente, La me fe, gusta mucho las 3 palabras. Fe, sacrificio y amor. Excelente. Muy bien, dice, cuando Dios probó a Abraham, Abraham mostró que confiaba en Dios y que lo amaba más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Como dijo Magali, muy bien resumido. La fe de Abraham, el sacrificio que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, para la redundancia, y el amor por Dios. Dijo, por 100 años no tuve ningún hijo. Dios me dio y Dios me quiere quitar y Él también me puede dar. No pasa nada, ¿verdad? Qué linda fe. Bueno, vamos a aplicar esta historia a nuestras vidas. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pensando en la vida de Abraham. Adelante. Magali iba a decir. Ya, bueno, pastor, pienso que la falta de fe nos hace falta mucha fe. A menudo, más que, bueno, en la circunstancia que estaba Abraham, que pasaba, no tenía, como dice cuando le dice Dios, sal de tu casa y de tu parentela y vete al lugar donde yo te mostraré. La fe de él fue excepcional, por decirlo así, pero nosotros ya tenemos, sabemos que tenemos el Cordero que dio la vida por nosotros y a veces aún viendo el sacrificio y todo lo demás que hace por nosotros, la fe falla mucho en nosotros y a veces dudamos muchísimo. Pienso que la falta de fe y perseverancia, pastor. Gracias a Magali. Adelante, Carola, usted tenía la mano levantada. Me enseña a confesar que muchas veces amamos, qué sé yo, a mi hijo, por decir a Joel, más que al propio Dios. Al propio Dios, eso me enseña a confesar. A veces amamos a nuestros familiares más que a Dios.
Opa, adelante, Vilma, me autosilencié. Sí, yo puse, a veces nos cuesta, sería sacrificar un tiempo para dedicarnos en la búsqueda de Dios. Somos mezquinos, pensamos, yo puse mezquinos a veces para dar. Abraham dio lo que más amaba. A veces nosotros somos mezquinos, nos apropiamos de cosas como que nos pertenecen, cuando todo Dios nos da, Dios nos provee, fuese material, fuese la familia, fuese nuestros hijos, Dios el que nos da y a Él le pertenecen. Yo puse eso. A veces nos apropiamos como que es nuestro y todo es de Dios, todo lo que tenemos. Gracias, Vilma, muy bien dicho, sí. A veces cuando yo servía en una congregación, ¿verdad? Era interesante ver las excusas que las familias creyentes ponían para no ir a la iglesia. Entre tantas era el domingo, usaban el día para pasar con la familia, ¿verdad? También para ir a lavar la ropa, los deportes y tantas otras cosas. Y yo hacía las cuentas, ¿verdad? No soy bueno para la matemática, pero haciendo las cuentas más o menos que la semana tiene no sé cuántas horas, 48 horas creo, no más. Bueno, entonces haciendo cuenta que la semana tiene tantas horas, todas esas horas son para nosotros para trabajar, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta una hora a la semana, una hora de calidad, dedicar al Señor. Cuando pensándolo al otro lado, el tiempo es de Dios, ¿verdad? Él es el tiempo y a veces cómo nos cuesta sentarnos un momento a meditar en su palabra, a poner las prioridades, Dios primero, ¿verdad? No siempre las prioridades espirituales están organizadas en nuestras vidas, ¿verdad? Si haríamos, ya dijimos una vez que si pusiéramos ahorita sin pensarlo y nos hiciésemos la pregunta nosotros mismos, ¿qué lugar en tu vida ocupa Dios ahorita, este momento? Yo creo que dudaría en decir lo que está en primer lugar, ¿verdad? Muy bien, entonces a veces amamos, como ya dijeron, como dijo Carola, Vilma, a veces amamos a nuestras familias, las cosas de este mundo más que a Dios, y eso se convierte en una idolatría, ¿verdad? También las cosas materiales. En la mañana hablamos de que a veces las pertenencias que uno tiene, las cosas que uno tiene, siempre estar velando, estar cuidando, todo eso quita el tiempo de dedicarnos a meditar la palabra de Dios. Hay ocasiones en que seguimos la lógica en vez de seguir las promesas de Dios. Imagínense si Abraham se puesto a pensar y hubiera dicho, ¿verdad? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Verdad? Y todo eso. Entonces, cuando el ser humano se pone a pensar y quiere darle razonamiento lógico a las cosas divinas, vamos a perder la razón humana y también la salvación. Muy bien, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Y pastor, yo veo que Dios provee todo. Dios provee todo, ese es el amor de Dios. Dios provee todo. Habrán sido días de angustia de Abraham mientras fue camino al sacrificio, pero ha sido momentos de mucha incertidumbre, como que no amanecía, una noche oscura, de angustia que habrá tenido, pero llegado el momento, Dios fue fiel y yo creo que el amor es ese. Y a veces pasamos nosotros así, como que no vemos la luz del día en algunas circunstancias, pero Dios es el que
viene al encuentro en el momento oportuno y provee las cosas. Amén, Vilma. Muchas gracias. Bien dicho. Así es, pastor. El tiempo de Dios es perfecto, a pesar de que a veces nos cuesta aceptar el tiempo que Él nos da para el cumplimiento de lo que nosotros deseamos. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Siempre llega a tiempo, nunca retrasado ni adelantado, dice la palabra, y así lo tenemos que aceptar nosotros. Gracias, Gracias. Magali. Adelante, María. Que Dios le perdona la vida a Isaac y en sacrificio que iba a ser el papá, y en vez del sacrificio fue un cordero. También hay algo en Filipenses 4:19, estaba leyendo, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él suplió todo lo que Abraham de pronto pensaba que iba a sacrificar a su hijo, ¿no? Pero bueno, Dios hizo todo ahí. Gracias a María. Ahora quiero que piensen un poquitico en si hay algunas similitudes entre Isaac y Jesucristo. Y les voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo fue el nacimiento de Isaac? Fue un milagro, prácticamente. Bueno, uno dice un milagro o sea, fue algo que no se esperaba porque Sarai era muy viejita. Y eso era imposible. Excelente. ¿Cómo fue el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? También fue un milagro. Fue un milagro también. Un milagro de Dios. Excelente. Ajá. ¿Qué usó Dios para librar al mundo del pecado? Cordero. Sacrificó a su hijo. Sacrificó a su hijo, ¿verdad? Cordero de Dios. Y el Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, también en un monte, en un borde, un cerro, ¿verdad? Jesucristo fue crucificado en el monte Calvario. Ahí. La diferencia entre Isaac y Jesús es que Isaac no murió, pero Jesucristo sí, su Padre Santo en el cielo, castigó a su Hijo completamente, ¿verdad? Él sí lo llevó a cabo. Él sí derramó su sangre por cada uno de nosotros. Él sí fue crucificado en la cruz para pagar nuestros pecados. Obviamente en esta historia no menciona de eso, ¿verdad? Pero podemos ver el sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces los paralelos son increíbles, ¿verdad? Y vemos ahí claramente. ¿Algo más que podemos añadir aquí? ¿Alguna otra similitud entre Jesús e Isaac? Es la pregunta. Juan Carlos, hermano, adelante. Pues otra similitud fue que Abraham colocó sobre los hombros de Isaac la leña. Pienso yo que es una representación de la cruz. Excelente, muy buena observación. Excelente. También la palabra dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Y esos 3 días que Abraham se demoró en llegar al monte fueron tal vez una representación de los 3 días que el Señor estuvo entre la cruz y la resurrección. Excelente, hermano. Muy bien. Y también la parte final, ¿verdad? Dice, descendientes de Isaac, somos usted y yo, por la gracia de Dios. Y también por la misma gracia de Dios, usted y yo hemos recibido la bendición del perdón de pecados y la salvación y la vida eterna mediante la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos qué maravillosa
conexión maravillosa, similitudes que hay, ¿verdad? Entre Isaac y Jesús, obviamente guardando las diferencias. ¿Alguna otra cosita aquí? Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Que me enseñe a amarlo, me enseña a pedir que me enseñe a amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Que lo quiero hacer. Gracias, Carola. Bien dicho, ¿sí? Sí, son frutos de fe, ¿verdad? De un corazón que está rebosante de alegría. Adelante, Sofía, y luego vamos con Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Dios los Buenas bendiga. noches. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer en gratitud a Él? Me enseña con esta lectura a querer tener fe, a querer cumplir sus mandamientos, especialmente, bueno, no especialmente, todos los mandamientos, pero en este caso al primero, al segundo y creo que el tercero más central. Y ese, ¿no? A querer, a escuchar su palabra, a querer escuchar su palabra todas las noches, porque dice que la palabra viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Y es ahí donde vamos a poder nosotros conseguir la fe, o vamos a poder obtener fe mediante el Espíritu Santo. Creo que por ahí puede ser mi respuesta. Gracias. Gracias, Sofía. Muy bien dicho. Adelante, Juan Carlos. Pues yo pienso que, bueno, la palabra dice que Dios a todos nos da una medida de fe, o sea que todos tenemos fe. Lo que pasa es que no todos la utilizamos, ¿sí? Entonces yo creo que lo que nosotros deberíamos decirle al Señor, o lo que esto nos enseña es, primero, que debemos utilizar nuestra fe, y segundo, algo, pienso yo que más central en esa historia, es a entender que no somos dueños de nada y que, como dijo en su momento Job, Dios dio, Dios quitó. Entonces, eso nos ayuda a ser agradecidos y a disfrutar día a día, a disfrutar un día a la vez lo que Dios nos da. Llámese familia, llámese salud, llámese lo que sea. Si nosotros lo disfrutamos un día a la vez, lo vamos a apreciar. Y si en el momento que en algún momento Él nos lo llegue a quitar porque Él en su sabiduría necesita hacerlo, pues nosotros vamos a estar más agradecidos que cualquier otra cosa. Habremos disfrutado día a día lo que Dios nos dio, sin adueñarnos de nada. Excelente, Juan Carlos. Me gusta mucho eso, ¿verdad? Que vivir en esta tierra como lo que somos, ¿verdad? Ciudadanos del reino de los cielos. A veces pensamos que somos inmortales y que acá vamos a vivir toda una vida y acumulamos cosas, ¿verdad? Y se nos olvida que las prioridades, otra vez, que pongamos primero a Dios en nuestras vidas, alabándole, sirviéndole, obedeciéndole, porque nos ha dado a su Hijo para cumplir la ley de Dios en nuestro lugar y rescatarnos de la muerte, de los pecados, rescatarnos de nuestros pecados, de la muerte eterna en el infierno. Entonces, poner primero a Dios como lo hizo Abraham, que no siempre es fácil, ¿verdad? Obedecerle es otra cosa difícil, y alabar el bendito nombre de Dios. Entonces, eso nos enseña. ¿Alguien más? ¿Algo más? Muy bien, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Sofía, adelante. Yo creo que este mensaje se puede compartir cuando, primero inicialmente cuando nosotros estemos con falta de fe o creamos que Dios no está haciendo las cosas, ¿no? Y también cuando veamos a personas que están desorientadas, falta de fe, o en este momento como usted lo hace con nosotros, enseñando.
Gracias, Sofía. Sí, compartiendo con otras personas esta historia, contándole, ¿verdad? Que a veces cuando, como papás, nosotros amamos a nuestros hijos, pero muchas de las veces pareciera que no los amamos porque nos cuesta mucho a veces compartir con ellos la palabra de Dios. También amarlos significa disciplinarlos. A veces por no romper, por no trizar, fracturar esa relación que hay entre padres e hijos. A veces, muchas de las veces, nos volvemos un poco alcahuetes, ¿verdad? Entonces aquí Dios dice, ¿verdad? En tu vida es la prioridad, Dios está en primer lugar y luego vas a enseñar en tu familia que Dios, ¿quién es Dios? Que Dios es nuestro Padre amoroso, justo, que no tolera el pecado, ¿verdad? Ama al pecador, pero no tolera los pecados. ¿Alguien más? No sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi vida particular, personal, cuando los retos, las dificultades han llegado a mi vida, han sido cuando más cerca he sentido a Dios en mi vida, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo claramente, ¿verdad? Cuando me siento más débil, cuando soy más débil es cuando más fuerte me siento, porque el ser humano, nosotros queremos siempre usar nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras destrezas para arreglar los problemas, ¿verdad? Y le damos hasta que ya no podamos. Ya cuando estamos con el agua hasta el cuello, ahí nos acordamos de Dios y empezamos a orar, empezamos a postrarnos a los pies de Cristo y Él viene y nos rescata, ¿verdad? Pero ahí nos damos cuenta que humanamente acá no somos nada y que Dios, como ya dijeron ustedes, está en control absoluto de todo y Él provee lo que necesitamos, primeramente la vida espiritual y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, algo para pensar. Muy bien, en los minutos que quedan vamos a hablar de un poquito de esa parte. ¿Por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, su único hijo, por medio del cual Dios le había prometido dar una gran familia? ¿Qué piensan? Sofía, adelante. Yo creo que, bueno, en la lectura, a ver, Abraham no quería sacrificar a su hijo, pero porque le había mandado Dios, no, él había subido y lo iba a sacrificar. Y él hasta incluso ya lo puso en el lugar del corderito. Y cuando iba a darla, como decir la estocada final, Dios le dice, para, ¿no es cierto? Entonces era también la confianza que Dios y la fe que tenía en Dios en ese momento. Y es como que cuando todo está mal, quiere decir que está bien, ¿no? Para Dios. O sea, para nosotros todo está mal, pero ese rato también tenemos que pensar que las cosas están mal porque están bien y Dios lo ha puesto así para nosotros, para fortalecernos, para aprender o para enseñar. Y esto nos enseña la fe y la fortaleza también que tenía Abraham, a pesar de que era su único hijo en ese momento y a pesar de que le costó mucho que naciera Isaac. Gracias, Sofía. Adelante, Juan Carlos. Pues pastor, la verdad yo veo en Abraham algo bien interesante, y es que Abraham, leyendo los capítulos anteriores, él entendía la ley de la siembra y de la cosecha. A él le tocó primero sembrar su tierra, le tocó sembrar su familia,
después él también entiende y dice que da el 10% de lo que él haya conquistado en una historia anterior. O sea, él antes de sacrificar a Abraham, él ya había sembrado muchas cosas y él ya tenía la certeza de que cuando uno siembra en el Señor, él lo devuelve multiplicado. ¿Cómo? Eso ya es cosa de Dios. Pero creo que Abraham, porque para que Abraham Dios lo llamara amigo de Dios, Abraham ya entendía la forma de proceder de Dios. Entonces para él, aunque era algo doloroso porque era su hijo, él sabía que eso iba a resultar bien, porque él conocía a Dios. Como cuando uno tiene un amigo y uno sabe cómo ese amigo va a reaccionar ante ciertas circunstancias. Entonces, él ya conocía de tiempo atrás, él ya había hecho muchas cosas que le habían demostrado cómo era el carácter de Dios en esas circunstancias. Entonces, cuando él le pide el hijo, pues sí, a él le duele, pero él en su ser dice, creo yo, ¿no? Dice, no, pues es que si cuando me dijo salga sin saber para dónde iba, me entregó la tierra. Si después me separé de Lot y me empezó a ir bien. Entonces él empezó a entender el carácter de Dios. Y al conocer el carácter de Dios, pues nosotros sabemos que no hay pierde. Aunque no lo entendamos, no hay pierde. Y creo que él entendió eso más que cualquier otra cosa. Gracias, Juan Carlos. La palabra simplificada aquí, como ya dijeron ustedes, es la fe. La fe que Abraham tuvo, ¿verdad? Esa fe que el Espíritu Santo plantó en el corazón fue el motor, los propulsores que le llevaron a hacer voluntariamente, ¿verdad? Porque cuando, si Abraham hubiera hecho todo lo que hizo, hasta ponerlo al muchachito allí en la, ¿cómo se llama? Ya en la tarima para crucificarlo, Dios hubiera visto el corazón de Abraham que fue hecho por obligación, que fue hecho por mandato. Y Dios le hubiera dicho. Sin embargo, lo hizo con fe, confiado, que aunque, ¿verdad? Vamos a leer ahorita el pasaje bíblico, que confiando que aunque el hijo iba a morir, Dios le iba a resucitar, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia en que a veces cuando el cristiano hace las cosas por obligación y no por la motivación evangélica, por la motivación espiritual que Cristo ha plantado en nuestros corazones. Cuando usted y yo hacemos las cosas en gratitud por todo lo que Dios nos ha hecho, ni siquiera nos damos cuenta de lo que hacemos, ¿verdad? Pero cuando hacemos por obligación, por quedar bien, para que nos aplaudan, para cumplir algo, pues no siempre sale bien ante los ojos de Dios, no queda bien ante los ojos de Dios, debo decir. Muy bien, ¿qué dice el resto de la escritura al respecto? Estamos hablando ahorita del sacrificio, sacrificar, porque esto iba a ser sacrificar a su hijo, a su propio hijo, ¿verdad? Y eso no está muy bien. Entonces, ¿qué dice Jeremías? Adelante, por favor. Un voluntario, una voluntaria que me ayude con la lectura. Pastor, ¿puedo? Por favor, sí. Jeremías 7, capítulo 7, versículos 31. Han edificado altares en los montes de Tofet, en el valle de Ben Hinnom, para lanzar al fuego a sus hijos y a sus hijas, que es algo que nunca les pedí que hicieran y que ni siquiera pensé pedirles. Génesis 17, 21. Mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Excelente. Entonces, notan ustedes que la gente estaba haciendo eso. No solamente iban a hacer lo que Abraham hizo, sino dijo, vamos un poquito más allá. Nosotros lo vamos a tirar a los muchachitos al fuego. ¿Y qué dijo Dios? Dios dice, es algo que nunca les pedí que hicieran y que ni siquiera pensé en pedirles, ¿verdad? Entonces, Dios tajantemente prohíbe eso, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando cuál fue la razón. Dice, fue para probar a Abraham. Y con esa prueba, ¿verdad? Dios nos está mostrando que Él está en control absoluto de todo. Y dice, Dios
tenía el pacto en mente que hizo con Abraham. Dice, mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara le dará el año que viene por estos días. Entonces era cuando llegaron a visitarlo en su tienda de campaña, ¿verdad? Y cuando Abraham les dio de comer y luego pasaron a Sodoma y Gomorra y les dijo, de aquí a un año ya habrá nacido tu hijo, y es cuando Sara se rió, ¿verdad? Hebreos, ¿qué dice Hebreos? Hebreos 11, 17 al 19. ¿Un voluntario, una voluntaria? María, adelante, por favor. Hebreo 11, 17 y 19. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrán descendencia, y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado de entre los muertos lo volvió a recibir. Excelente. Entonces, notan ustedes aquí, nos explica el escritor de Hebreos, dice, y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para devolver, para levantar a los muertos, y en sentido figurado de entre los muertos lo volvió a recibir. Entonces, notan ustedes que es la confianza, la seguridad y la certeza que estaba en las manos de Dios, su Hijo. Muy bien, seguimos entonces. Usted y yo sabemos que la Escritura, la palabra de Dios, se interpreta a sí misma, ¿verdad? Sin embargo, hay falsas enseñanzas, falsas doctrinas que dicen, por ejemplo, la católica romana, la iglesia decide que a veces estudian los textos bíblicos, estudian lo que Dios dice, sin embargo, tiene que ser resuelto, o la palabra final la tienen los concilios, o dicho sea de paso, el Papa, ¿verdad? Entonces empiezan con la Biblia, pero terminan con las tradiciones, terminan con las jerarquías eclesiásticas, decidiendo una cosa divina, ¿verdad? La palabra de Dios. Muy bien, la fe reformada dice que la razón humana otra vez empiezan con la palabra de Dios, pero al fin terminan dándole sentido lógico. La razón humana es la que sobresale. Por ejemplo, tenemos a Zwinglio y a Calvino, quien confiaba demasiado en la razón humana, ¿verdad? Ahora, la Biblia, lo bíblico, Dios mismo es árbitro de lo que Él quiere decir. Entonces nosotros, ¿verdad? Creemos, confesamos y proclamamos esta parte. ¿Alguien desea leer 2 de Pedro 1, 20, 21? ¿Un voluntario? ¿Una voluntaria? Pastor, Sí, por favor, adelante. sí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, si no entendemos un versículo, hay que buscar lo que dice el resto de la palabra de Dios al respecto. Excelente. ¿Qué piensan de estas tres cosas que acabamos de mencionar? La primera es que, ¿verdad? El pasaje bíblico está bien, pero al fin termina siendo una jerarquía que decide las tradiciones de la iglesia y todo. La segunda es empezamos con la palabra de Dios, pero esto no cuadra con la razón humana, entonces tenemos que darle sentido a lo que Dios dice.
Y la tercera es que la misma palabra de Dios, por ser la fuente de toda sabiduría, ¿verdad? Por ser la palabra de Dios misma, ella mismo, ella mismo se interpreta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros proclamamos. Y a usted y a mí nos ha pasado, leemos un pasaje bíblico una vez, humanamente no entendemos ese momento, y es después de un tiempo que el Espíritu Santo volvemos a leer en otro momento, en otra circunstancia, y ahí sí el Espíritu Santo nos hace entender, nos abre el entendimiento para que entendamos con el pensamiento de fe, con los ojos de fe, con el corazón de fe, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en esta parte? Todo esto viene de a veces hay partes de la Biblia que son difíciles humanamente de entenderlas, y cuando no las entendemos, cuando no hacen sentido con la razón humana, ¿verdad? Le queremos dar sentido lógico a las cosas de Dios. Entonces, en esos momentos, oramos al Señor que sea Él mismo quien nos abre el entendimiento para entender los misterios divinos, las cosas divinas, en su momento, o de lo contrario, el Señor ya nos ha revelado mucho más de lo que necesitamos saber, que es a su Hijo, que somos salvos, el plan eterno de salvación, que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, mediante la obra redentora de su Hijo. ¿Alguna pregunta, María? ¿Tiene alguna pregunta usted? Sí, pastor, pero no de lo que usted está hablando allí. Yo le quería hacer preguntas antes, no es que me olvidé, acerca de Génesis 22:15. O sea que ahí le habla el ángel, pero fue Dios el que le dijo en otro versículo que le diera a su hijo. Y acá le dice en el 15, y llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, no me has rehusado por tu único hijo. O sea que el ángel que está llamándolo para que no sacrifique a su hijo, pero fue Dios el que le decía acá. No entiendo ahí. ¿Me podía Sí, ayudar ahí? buena pregunta, María. Sí, el ángel del Señor. Sí, yo también estaba pensando en eso. Entonces, aquí podemos decir, ¿dónde estamos? ¿Qué versículo dijo? 22:15. 22:15, ok. Bueno, voy a tener que investigar. No quiero dar una respuesta rápida, pero voy a investigar. En muchos pasajes bíblicos, cuando se refiere al ángel del Señor, ¿verdad? Y en este caso, enseguida dice él mismo, ¿verdad? Está tomando la poder, la autoridad. Entonces, estamos hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero tendría que profundizar un poquito más porque, como dice ahí, cambia. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has, nota usted, no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, ¿verdad? Está ahí tomando la potestad de Dios mismo. Entonces, a que te bendeciré en gran manera, es Dios quien hizo la promesa a Abraham. Obviamente no es un ángel que hizo la promesa. Entonces voy a investigar, pero podría decir a simple vista que es Dios mismo, la Trinidad, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo que está hablando aquí con poder, con autoridad de Dios mismo. Buena pregunta, María. Queda en continuación entonces, pastor. Sí, como dicen en inglés, to be continued. Continuará.
Muy bien. Entonces, queridos hermanos y hermanas en Cristo, tienen una tarea de leer el capítulo 27 de Génesis, los versículos 1 al 29, y pues vayan empezando a desarrollar el proyecto final. ¿Se acuerdan que el proyecto final es leer el capítulo 37 de Génesis? El tema es José, los hermanos de José. José es vendido por sus hermanos, algo así. Entonces, empiecen a trabajar, vayan buscando su audiencia para que enseñen esa hermosa historia. Ustedes si tienen sus hijitos, ¿verdad? Sería una linda oportunidad de compartir con ellos que en los días de Jacob también habían, ¿verdad? Los escogidos, los que favoritos, podríamos decir, los hijos favoritos, aunque como uno papá, eso nunca va a decir, ¿verdad? Que no, yo no tengo un hijo favorito, pero al fin sí tenemos un hijo favorito. Bueno, vamos a ver ahí cómo sucedió, cómo terminó la historia. Muy bien. Entonces hemos terminado la lección número 7 y nomás para anunciar al final que después de la lección 8 del martes, el jueves vamos a terminar con una lección 9 que va a ser un repaso del propósito de Academia Cristo. De pronto, si desean abrir un grupo sembrador, qué hacer, cómo hacer para empezar. También si desean empezar el acuerdo doctrinal, también vamos a hablar de esos temas. Y también concluir con algunas pautas para el proyecto final si necesitan ayuda usando las 12 preguntas de las 4C. ¿Les parece bien? Pastor, una pregunta. ¿Usted manda las preguntas, la manda para uno resolverla y pues se la mandamos también? Sí, les voy a volver a enviar. El otro día les envié un documento que todavía debe estar ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces, para que, si quiere puedo enviarle por Sí, interno también para que tenga ahí. Mándeme las preguntas para allá y las resolviendo. Sí, yo lo voy a enviar. ¿Alguien más que desee que le envíe por interno para que tengan en su... Sí, pastor. También yo no las pude sacar en el, ¿cómo se llama? No las tengo, pastor. Tenga la bondad. Ok, entonces les voy a enviar este fin de semana para que vayan ahí mismo en el teléfono llenando y luego me envían por interno. Excelente idea. Muy bien, entonces vamos a concluir con una